Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Mi nombre es Efraín Ruiz, yo soy médico de urgencias. El día de hoy tenemos a la doctora Blanca Camacho. Recuerden, ella es médico geriatra y vamos a ver lo que son los trastornos del sueño en el adulto mayor. Hola, buenos días. Bueno, lo principal para hablar sobre los trastornos del sueño del adulto mayor es importante saber qué es el sueño. Bueno, el sueño se define como un estado de conciencia fisiológico, reversible, de desconexión parcial y temporal del entorno y que con el aumento del umbral de la respuesta a los estímulos externos. Bueno, el sueño se va a integrar en un conjunto funcional que se denomina sistema ciclo-sueño-vigilia, en el que su aparición es rítmica, circadiana y el resultado de la interacción de diferentes áreas del nivel troncoencefálico, diencéfalo y la corteza cerebral. También tenemos que desde un punto de vista funcional o cronobiológico, por Onen, lo define que aparte de que es una función vital y rítmica, pues obviamente es responsable de garantizar la armonía entre las exigencias biológicas internas, que son metabólicas, endocrinas, y también el medio exterior, la alternancia entre día y sueño, los intercambios sociales, las necesidades laborales que tenemos, y recuerden que también el sueño regula la termorregulación y la función neuroendocrina inmunitaria. ¿Cuál es el objetivo de sueño? Bueno, el objetivo es restaurar la homeostasis del sistema nervioso central y el resto de los tejidos y restablecer los almacenes de energía celular, así como consolidar la memoria. Entonces, el sueño es un indicador fino del estado de salud del paciente, así como de los estados emocionales que tenga el paciente. Entre más afectada esté la funcionalidad del adulto mayor, más problemas de sueño va a tener. Y recordar que cada uno tiene ritmos circadianos totalmente distintos. Entonces, los trastornos de sueño en geriatría también se consideran como una manifestación inespecífica de la enfermedad y obviamente nos orientan al que viejito es una persona más vulnerable que otros. Para entender muy bien lo del sueño, vamos a hablar de cómo se compone el sueño en el adulto. El sueño en el adulto se organiza en ciclos, no REM, REM. No movimientos oculares rápidos y movimientos oculares rápidos. Para poder entender un poquito más esto, tenemos que el tiempo total del sueño para el no REM, que son no movimientos oculares rápidos, va del 75 al 80%. ¿Y cómo se compone en no REM? Pues en tres fases. Tenemos la fase 1, la fase 2 y la fase 3. ¿Cuál es la importancia de esto? Que cada una va a componer este 75-80%. En la fase 1 corresponde más o menos un tiempo total de sueño de 2 a 5%. Obviamente, esta es la fase de transición entre la vigilia y hasta que llegamos a la fase N2 de sueño. Esto nos va a tomar como 5-8 minutos. Okay. Y en el estadio 2, este tiempo total de sueño va más o menos de un 45 a un 50% y se considera como el sueño verdadero. Es un sueño lento, superficial y este va más o menos de 10 a 20 minutos. Y posteriormente, que ya entramos a un sueño más profundo, que es el sueño de ondas lentas, es el estadio 3 y este corresponde a un 20-25% de tiempo total del sueño y es un sueño profundo, lo vamos a alcanzar en los 20 a los 40 minutos. Entonces, lo más importante del no REM, lo que hay que considerar es que en esta etapa de sueño va a disminuir la frecuencia cardíaca, va a disminuir la presión arterial, disminuye el flujo sanguíneo cerebral y incrementa el flujo sanguíneo muscular. Y obviamente también el incremento de la secreción de la hormona de crecimiento. Entonces, vamos a estar los ciclos entre el no REM y ya posteriormente del estadio 3 se va a ir al REM, movimientos oculares rápidos. Esa es una etapa que se considera como paradójica porque en el electroencefalograma vamos a ver que hay ondas cerebrales análogas al estado de vigilia. Y en pues hay movimientos oculares rápidos, hay atonía muscular, y obviamente vamos a encontrar que la frecuencia cardíaca y la presión arterial pueden ser fluctuantes y pues frecuentemente podemos encontrar braditaquiarritmias y obviamente el tiempo total del sueño que corresponde al REM es del 20 al 25%. Entonces vamos a estar más o menos estos ciclos van a durar de 90 a 100 minutos. Y ahorita vamos a ver la arquitectura del sueño. Bueno, la representación gráfica de la arquitectura del sueño se denomina himnograma.
Y esto es lo que vamos a ver, cómo los ciclos van alternando durante la noche. Entonces ya hemos dicho que va a alternar entre no REM y REM, no REM y no REM. En la primera mitad de la noche es mucho más frecuente el no REM, que es este. Entonces va a estar mucho más frecuente en la primera mitad de la noche. ¿Cuánto duran los ciclos? De 90 a 110 minutos. Y posteriormente es mucho más frecuente al final de la noche el REM, como estamos viendo exactamente aquí. Entonces tenemos los estadios de sueño, fase 1, 2, 3, que ya habíamos comentado. Entonces vamos a empezar con un sueño ligerito y luego ya un sueño superficial y ya después un sueño profundo, que es mucho más frecuente en la primera mitad de la noche. Y las horas de sueño, de 0 a 8 horas, es decir, todo mundo tenemos diferentes horas de sueño y hay dormidores cortos, hay dormidores largos y hay dormidores intermedios. Entonces un dormidor corto podría estar hasta 4, 5 horas y media, 6 horas. Un dormidor largo es de 9 a 10 horas y pues los dormidores entre el 50% podemos estar durmiendo entre 7 a 8 horas. ¿Qué factores influyen sobre la modificación del patrón del sueño? Pues efectivamente la edad, que es lo que vamos a hacer hincapié un poquito más, la historia previa que tenga del sueño o la homeostasis de sueño, la temperatura ambiental, el ejercicio que practique uno, el horario en que lo practique, la fase circadiana y las drogas y los medicamentos, que vamos a ver más adelante. Entonces, ¿qué cambios hay en el adulto mayor? ¿Qué cambios hay en el viejito? Entonces, el tiempo total del sueño va a disminuir, no va a ser igual que una persona, un adulto joven. Y la eficiencia total del sueño también va a disminuir. ¿Qué es la eficiencia total del sueño? Se refiere el tiempo que realmente duerme el paciente respecto al tiempo que realmente pasa en cama. Entonces, todo esto va a disminuir en el adulto mayor. Pueden pasar 12 horas, 10 horas en cama, pero realmente lo que duermen va a ser mucho menor. ¿Cuántas son las horas que el adulto mayor tiende a dormir? ¿Va disminuyendo con la edad? Sí. Efectivamente, el primer año de vida disminuyen las cantidades de sueño, más o menos se llega a establecer hasta los 20 años y posteriormente ya hay muchos cambios en las alteraciones del sueño, que a veces no nos damos cuenta o las horas disminuyen progresivamente. El adulto mayor se dice que puede llegar a requerir 5 horas y media en algunos artículos, incluso hasta 6 horas de sueño, no más. 6 horas, punto 25. Entonces, lo que vamos a ver es que el adulto mayor va a ver un incremento de la vigilia en trasueño. También incrementa el número de despertares, hay una fragmentación del sueño y la disminución de las ondas lentas que vimos. Aquí son las ondas lentas, que es el estadio 3, en el adulto mayor van a tender a disminuir e incluso a desaparecer a lo largo de la vida. Y hay una disminución progresiva del sueño REM en el adulto mayor en la última mitad de la noche. Y bueno, ¿cuáles son las características del sueño en el viejo? Como podemos ver es que hay un mayor porcentaje de tiempo de vigilia y latencia para el sueño. También otra cosa muy importante es el número de despertares que tiene el paciente adulto mayor durante la noche y también que pueden ser como los despertares un poquito más prolongados que lo normal. Es la fragmentación del sueño y disminuye el umbral del despertar con estímulos auditivos. También el paciente tiende a tener despertares precoces o prematuros y hay algunos pacientes, la vamos a cambiar un poquito, a las 7 de la noche que tienen una fase adelantada de sueño en el adulto mayor y obviamente puede tener mayor cambios posturales durante el sueño el viejito, pero hay pacientes con demencia o deterioro cognitivo que no se mueven tanto y pues eso también genera que incremente el tiempo prolongado en cama, que la eficacia de sueño no sea tan buena y también que obviamente al día siguiente tengan mucho dolor, no durmieron bien. ¿Y qué pasa en la mañana con el viejito? Pues obviamente van a tener una referencia de una eficacia de sueño todavía menor, la calidad de sueño es malísima y el paciente, depende de la actividad, como dijimos al principio, la funcionalidad del adulto mayor, de eso depende para que genere múltiples siestas durante el día. Entonces, normalmente pues ya están jubilados, no están tan activos, los hijos no están. Entonces, las múltiples fiestas durante el día son horas de sueño que le quitan durante la noche. Y obviamente ya no es lo mismo con la juventud, hay menor capacidad para recuperar el sueño tras los periodos de privación. Entonces, si yo soy un adulto joven, pues
puede ser que me desvelé, que tuve guardia, que no estuve, y el fin de semana recupero mi sueño, pero la deuda de sueño con la edad ya no es recuperable. Bueno, vamos a hablar sobre la epidemiología de los trastornos de sueños. En el adulto mayor son bastantes, solamente nos vamos a enfocar el día de hoy al insomnio. ¿Qué otros trastornos de sueño hay en el adulto mayor? Síndrome de piernas inquietas, movimiento periódico de las extremidades, síndrome de apnea obstructiva de sueño, fase adelantada de sueño, las alteraciones de sueño en pacientes con deterioro cognitivo, demencias, enfermedad de Parkinson, y el otro que es muy característico también es el trastorno conductual del sueño REM, que se da mucho en deterioro cognitivo en pacientes con enfermedad de Parkinson. Entonces, ¿cuál es la epidemiología en general de los trastornos de sueños? Bueno, la prevalencia va de 35 al 45%. Y estos pacientes se van a quejar el 37% de que tienen problemas para dormirse, 29% que tienen despertares nocturnos, el sueño fragmentado, y el 19% tienen despertares tempranos. ¿Qué quiere decir esto? 2 horas antes de lo que normalmente suelen despertar, y el 20% va a tener una somnolencia diurna. ¿Qué es el insomnio? Bueno, el insomnio hay que recordar que puede ser un síntoma, pero también es una enfermedad en sí. Entonces tenemos que, por la Clasificación Internacional de los Trastornos del Sueño, publicada en el 2014, vamos a encontrar que el insomnio va a ser una alteración en cuanto a la dificultad para conciliar el sueño. También va a haber una dificultad para consolidar el sueño. Va a haber despertares tempranos, prematuros o precoces y una mala calidad de sueño. Todo esto, ¿no?, a pesar de las circunstancias y la oportunidad de dormir adecuadamente o estar en un ámbito donde podríamos dormir adecuadamente. ¿Qué va a pasar? Pues va a haber alteraciones como al día siguiente, alteraciones en la funcionalidad, en el deterioro cognitivo, estamos mucho más irritables, socialmente también no nos va muy bien, alteraciones conductuales en la escuela. Entonces, siempre que haya una consecuencia al día siguiente, va a haber insomnio. ¿Qué es insomnio? Entonces, el paciente puede presentar problemas para dormir durante 3 veces por semana en el primer mes, y desde ahí ya va a tener alteraciones o consecuencias al día siguiente de la funcionalidad del paciente. También el DSM-5 nos habla de las mismas características, pero hay que recordar que los pacientes deprimidos tienen 2.5% más probabilidades de presentar insomnio. Ya sabíamos que la depresión y la ansiedad generaba insomnio, es un síntoma muy común, pero actualmente existen muchos estudios y hay una bidireccionalidad súper interesante donde se ha visto que todos estos pacientes que tienen insomnio crónico a lo largo de los años van a desarrollar en algún momento ansiedad y depresión. Entonces, también es totalmente bidireccional. Bueno, y la Asociación Americana de Centros de Estudio para Trastornos de Sueño nos habla que el insomnio es cuando el paciente tiene una latencia de más de 30 minutos, cuando hay más de 2 despertares durante la noche y cuando el tiempo de vigilia nocturna es más de 1 hora, y que el tiempo total del sueño sea menor de 6 horas, pero recordemos nuevamente que todo mundo tiene horas de sueño totalmente diferentes. ¿Cuál es la población en riesgo de desarrollo? Ya lo comentamos, de insomnio, primero pues la edad, ¿no? Todos los cambios que hay con el envejecimiento. ¿Qué es más común? Pues es más común en mujeres, hasta 1.4 es mucho más común en mujeres que en hombres, y a partir de los 45 años se incrementa hasta 1.7 en comparación a 1 en hombres. El estado socioeconómico también interviene con el sueño, el nivel de educación que tenga el paciente. Se supone que en la edad media los afroamericanos son los que son más comunes a tener insomnio, y en adultos mayores es más común en gente blanca. Y bueno, si tienes alguna comorbilidad psiquiátrica, neurológica o trastornos médicos. Entonces, dentro de los trastornos de sueño que ya comentamos, el insomnio es el más común, y hay algunos artículos que nos mencionan que va desde el 26% hasta el 70% de los pacientes que suelen presentar insomnio. Y estos del 50% refieren una incapacidad o dificultad para conciliar o mantener el sueño. Y bueno, ¿cuál es la relación de insomnio con los síndromes geriátricos? Vamos a ver aquí que a partir de la edad, la relación que va a tener con los síndromes geriátricos es que va a haber más riesgo de caídas, que el paciente presente un abatimiento funcional,
que haya déficit de atención y de memoria. Obviamente va a haber ansiedad, aunado a eso va a haber depresión, estrés, y esto va a generar que haya colapso del cuidador. Si el viejito no puede dormir, el cuidador tampoco. Y esto nos va a originar que el viejito tenga más institucionalización, que termine en un asilo. ¿Cuál es la relación cardiopulmonar? Que obviamente sabemos que las enfermedades comórbidas van a generar insomnio y es bidireccional. También el insomnio va a alterar la frecuencia cardíaca, la presión arterial, las cuestiones pulmonares que ya tenga el paciente. El dolor genera insomnio también. Y la nicturia, pues también es bidireccional. El paciente que tenga nicturia va a generar insomnio. Y el hecho de que uno tenga insomnio, a veces con tanta ansiedad, genera que también el viejito se pare varias veces a ir al baño. También hay una bidireccionalidad súper importante con los eventos vasculares cerebrales y todas las cuestiones degenerativas del sistema nervioso central. Y estas enfermedades o comorbilidades nos va a originar, pues obviamente, una polifarmacia, la pluripatología, ¿no? Y la misma polifarmacia va a contribuir a que siga existiendo el insomnio en el adulto mayor. Okay. ¿Cuál es la clasificación del insomnio? Tenemos que el insomnio, en cuanto a la etiología, se va a dividir en primario o en secundario. El primario va a ser por algún factor estresante que tengamos nosotros y el secundario hacia alguna comorbilidad. En el momento de presentación, como ya hemos comentado, es importante diferenciar entre insomnio de conciliación, de mantenimiento o despertares precoces. No lo vamos a ver como muy a detalle, pero nos puede hablar de ansiedad y nos puede hablar de depresión. Entonces, de eso nos va a orientar a ver qué tipo de tratamiento requiere nuestro paciente. ¿Cuál es la duración? En cuanto a la duración, puede ser transitorio, que algún problema, una causa estresante nos esté originando insomnio en la primera semana, y este es agudo o de corta duración, que afecte 3 días de la semana, menos de 3 meses se considera agudo, y crónico o comórbido es la afectación de 3 días de la semana, más de 3 meses. ¿Cuáles son las causas de insomnio en el viejo? Bueno, tenemos las causas fisiológicas, los vamos a comentar como todos los cambios relacionados con la edad, el ritmo circadiano, la fase adelantada de sueño, las enfermedades. Tú sabes que el viejito tiene pluripatología, entonces si tiene osteoartrosis va a tener dolor, si tiene enfermedad crónica cardíaca o pulmonar, la enfermedad por reflujo gastroesofágico también es muy importante para generar insomnio, el delirium en el adulto mayor, la presencia de cataratas o la coloración amarilla del lente. ¿Qué otra cuestión? Las sociales, mala higiene de sueño, que tome siestas, la muerte de algún familiar cercano o la respuesta que tenga el paciente ante el estrés. Las ambientales, pues no sé, o sea, depende de la casa, si el cuarto está frío, si está caliente, si hay cambios de horario, si hay muchos ruidos alrededor de la casa. El cambio de cama también les afecta mucho al adulto mayor. En la institucionalización, el viejito también que está institucionalizado, pues tiene más alteraciones del sueño que el que estar a su casa, con su familia, cómodo. Y hay desórdenes primarios también del sueño que pueden presentar los viejitos, y las alteraciones psiquiátricas, que tenga ansiedad, depresión, demencia, manía o esquizofrenia. Otra de las causas también son los efectos de los fármacos. Hay que tenerlo mucho en cuenta. No vamos tampoco a aunar mucho en cada uno de ellos, pero sí los vamos a mencionar, que contribuyen al insomnio: antiarrítmicos, diltiazem, amiodarona, difenilidantoína, piracetam, los hipolipemiantes también, los betabloqueadores, los corticoides, que ya sabemos, cualquier tipo de esteroide, la levodopa. La fluoxetina es parte de los inhibidores de la recaptura de serotonina, pero estos sí de repente que activan un poquito más, entonces sí hay que ser como muy conscientes en qué horario darlo, a lo mejor no en la noche, porque sí puede generar un poquito de insomnio en algunos pacientes. La sulpirida, los antineoplásicos, las hormonas tiroideas, la amantadina, y que viene siendo parte de las metixantinas, la teofilina, que también alguno de nuestros pacientes lo tiene, también genera insomnio.
a todos los inhaladores que utilizamos también. Yo sugeriría que pues no hay que dejarlos de utilizar, simplemente adelantar el horario de administración porque normalmente los dejamos en la noche antes de dormir. Y bueno, tenemos otras clases de fármacos, también como las benzodiazepinas, se utilizan, pero también hay que ver si vida media corta, larga, en qué momento darlo, porque esto puede contribuir per se al insomnio. Y otras cosas que no son fármacos, el alcohol, la nicotina y obviamente el café como parte de las metilxantinas. ¿Cuál es la fisiopatología del insomnio? Pues tenemos modelos teóricos, el fisiológico, el cognitivo y el modelo de las 3P. Entonces, el fisiológico nos va a hablar de que todos estos individuos que tienen insomnio en comparación con adultos sanos, hay una mayor tasa metabólica corporal durante las primeras 24 horas del día, hay mayor consumo de oxígeno. También estos individuos tienen un incremento de la actividad simpática durante las etapas del sueño y también hay un incremento, una mayor actividad electroencefalográfica durante el inicio del sueño y durante el sueño no REM. La otra cuestión es que volvemos a lo mismo, el factor o los factores estresantes generan una actividad crónica del eje hipotálamo, hipófisis suprarrenal y obviamente en estos individuos cuando se les mide de manera sérica están incrementadas la adrenocorticotropina y el cortisol plasmático. ¿Cuál es el modelo cognitivo? Pues que los individuos con insomnio son más propensos a tener rumiación de ideas, preocupaciones y bueno, ¿qué pasa? Que puedes ver que en el día tenemos un evento estresante, sí, pero a lo mejor en el día lo podemos manejar o podemos responder de manera diferente y tenemos pues respuestas adaptativas. El problema es la extensión de todas estas preocupaciones durante la noche. Esto condiciona a un alertamiento y obviamente una dificultad para dormir como consecuencia. Bueno, el modelo de las 3P. Hay factores predisponentes, factores precipitantes y factores perpetuantes. ¿Cuáles son los predisponentes? El género que ya hemos comentado, es más común en mujeres a partir de los 45 años, la edad, el nivel socioeconómico, el nivel educativo, la cuestión de salud, genético, psicológicos y los precipitantes sería algún factor estresante. Y el perpetuante, que obviamente tenemos el miedo a no dormir y con ello creencias o hábitos erróneos en relación al insomnio. Aquí para explicarlo un poquito mejor tenemos la línea del tiempo del insomnio. Entonces como pueden ver, aquí tenemos a nuestro invitado, nuestro monito del día de hoy. Entonces hay personas que ya tienen características predisponentes, no todos, pero obviamente puede haber anomalías del sueño REM. Y posteriormente este individuo puede presentar algún evento precipitante, algún estrés. Ejemplo, no sé, una falla renal, una insuficiencia renal, algo que haya condicionado este estrés. Entonces inicia el insomnio. Inicia el insomnio y es agudo, que comentamos que agudo es durante los primeros 3 meses. ¿Qué pasa? Si este individuo no tiene la capacidad o la habilidad de manejar el estrés o este evento estresante, obviamente este insomnio va a convertirse o va a evolucionar en el tiempo a un insomnio crónico. Y nuevamente, aquí es donde entran los factores perpetuantes. Seguramente no voy a poder dormir, seguramente ya es de noche, me va a pasar lo mismo que la noche anterior. Y bueno, entonces aquí es como vemos cómo estas 3P intervienen en el modelo del insomnio crónico. ¿Cuál es la sintomatología? Bueno, ya hablamos de la conciliación, del mantenimiento, de los despertares tempranos, de que al final del día tenemos somnolencia o tenemos una mala calidad de sueño clínicamente y obviamente, ¿qué vamos a encontrar en el paciente al día siguiente? El funcionamiento diurno está totalmente alterado. Tiene fatiga, tiene ansiedad, tiene depresión, está mucho más irritable, no tiene la capacidad de tener una buena memoria, de funcionar psicomotriz y tener alteraciones de somnolencia en el día. Las funciones ejecutivas también están alteradas y bueno, también contribuye que el paciente tenga rasgos de personalidad con tendencia a las preocupaciones. ¿Cómo vamos a evaluar un paciente con insomnio? Bueno, la evaluación es un poquito más complicada, no es simplemente preguntar, tengo insomnio, si duerme, no duerme.
Hay que preguntar a qué horas inicia su sueño, a qué horas se va a acostar, cuánto tiempo tarda en quedarse dormido, cuántos despertares tiene durante la noche, si estos despertares están asociados a nicturia o a dolor o al ruido. Entonces hay que ver a qué hora se levanta el paciente en la mañana y realmente si la calidad de sueño fue buena para el paciente o no. Hay que ver qué tipo de fármacos está consumiendo, cuáles son las enfermedades crónicas que tiene. Nuevamente, algo como muy característico, por lo menos en el adulto mayor, que los antihipertensivos, diuréticos, o el losartán con hidroclorotiazida se deja durante la noche y esto genera nicturia y esto genera fragmentación del sueño. Y algo tan simple como eso que se nos olvida preguntar, podemos cambiarlo o evitarlo para que el adulto mayor tenga un sueño más reparador o mejor. ¿Qué otra cuestión? Hay que ver si está somnoliento durante el día, qué tipo de medicamentos toma y, bueno, ¿cómo se hace el diagnóstico? Bueno, el diagnóstico también hay que enfocarnos a todos los trastornos del sueño que hay en el adulto mayor. Hay que preguntar si hay movimientos anormales durante la noche, si ronca, si hace apneas, si tiene exposición a la luz solar o no, o el viejito ya está jubilado y no trabaja y se la pasa acostado, sentado todo el día, cuánto tiempo pasa en cama, si consume cafeína, si consume algún té diurético en la noche, si el paciente todavía fuma, si se tomó la cubita del domingo. Entonces hay que hacer muchísimas preguntas para descartar qué tipo de insomnio es, si está asociado a otra enfermedad, si está asociado a una comorbilidad. Entonces la valoración del sueño pues no es tan simple. ¿Cuál es el tratamiento no farmacológico del insomnio? Vamos a hablar primero sobre las medidas de higiene de sueño. Creo que es lo más importante, son hábitos de sueño. Tenemos pésimos hábitos de sueño y si nosotros empezamos haciendo las medidas adecuadas de sueño, probablemente no vamos a requerir de ningún fármaco que nos ayude para poder conciliar el sueño. ¿Cuáles son las medidas de higiene de sueño? Bueno, se recomienda siempre acostarse a la misma hora, siempre levantarse a la misma hora, haya dormido o no haya dormido. Es súper importante caminar en el día, en la mañana, de preferencia que nos dé la luz del sol en las extremidades. Es cuestión de ciclo circadiano. También es muy importante realizar alguna actividad que nos relaje, como por ejemplo el yoga, el tai chi, la natación. Otra de las cuestiones muy importantes es no llevarnos todas las preocupaciones a la cama, ni preocupaciones, ni pendientes, ni nada. Entonces lo que se recomienda es tener una libretita que es como una especie de diario y escribirlo antes de entrar a la habitación. Estoy triste por esto, tengo que hacer tal compra, voy a hacer la comida de tal día. Entonces podernos ir sin estar pensando en todo lo que tenemos que hacer. Muchas personas o los adultos mayores son católicos y tienden a rezar. También es importante no hacerlo en la habitación, sino afuera de la habitación, porque siempre recurrimos a te pido por esto, por aquello, por el otro, y de repente la mente empieza a pensar y a pensar en más cosas y menos logran conciliar el sueño. Otra de las cosas importantes es disminuir los líquidos 3 horas antes de dormir para no generar la fragmentación del sueño en la noche. Tiene que cenar, la cena tiene que ser ligerita y también 2 horas y media antes de dormir. Tratar de evitar el café, chocolate, refresco negro antes de las 5 de la tarde. Puede consumir alcohol, sí, vino tinto, una cubita, lo que sea. También tiene que ser antes de las 5 de la tarde y por nada del mundo si tienes insomnio en la noche. Muchas de las personas dicen, bueno, me voy a tomar un vinito tinto para conciliar el sueño o el alcohol. Sí podrías conciliar el sueño más rápido, pero no entras en una fase profunda de sueño. O sea, al final de cuentas, el alcohol realmente no sirve para poder dormir. ¿Qué otra cosa? Bueno, las actividades. Es muy importante utilizar la cama para 2 cosas. Una de ellas es para dormir, la otra es para tener relaciones sexuales y hay que tratar de evitar de tener contacto con la luz blanca. La luz blanca, estoy hablando de aparatos, la televisión, la computadora, el celular, no escuchar radio ni música en la noche, no en la habitación. Todos esos aparatos y cambiar la luz también de la habitación. Si tienes blanca, poner una manilla tenue. Esta luz lo que genera es que directamente cuando entra al nervio óptico genera que en el núcleo supraquiasmático no produzca la melatonina adecuada y obviamente la inducción y el mantenimiento de sueño pues no es la que nosotros esperamos durante la noche. También depende mucho si vivimos en un lugar muy ruidoso, hay que usar tapones, o si nuestra pareja ronca, también hay que usar unos tapones.
Si entra la luz por la ventana ligeramente, sí podemos usar un antifaz. No tener relojes en la habitación. Esto es tan importante y creo que es uno de los puntos, aparte del celular, la televisión de los adultos mayores, siempre están viendo la hora. No dormí, son las 11, son las 3, ya me desperté. El hecho de estar viendo la hora, sea celular, reloj, cualquier tipo de reloj, genera más angustia y ansiedad y el paciente menos logra conciliar el sueño. Están prohibidísimos en la habitación. Esas son las medidas de higiene de sueño. Hay otras que, si tú te vas a ir a dormir, es muy recomendable que te relajes primero, que tomes un bañito con agua tibiecita, ponerte tu pijamita, hacerte un masajito a lo mejor en las plantas de los pies, encontrar una silla o un reposet al lado de tu cama y ahí vas a tratar de hacer respiraciones hondas y profundas y vas a tratar de lograr de conciliar el sueño. A veces sí se puede poner música en ese instante, pero obviamente que ya esté programada para que se apague en un momento, que es música relajante, no sé, bosques, para dormir, de jazz o cualquier otra cosa relajante. Cuando tú empieces a bostezar ahí sentada en el reposet, es el momento en que tú te cambias a tu cama, no antes. Y en la cama, cuando vuelvas a despertar 2, 3 de la mañana, hacer respiraciones profundas realmente hacia acostado hasta volver a conciliar el sueño. Entonces, como ven, pues son más cuestiones de hábitos que no los tenemos y hay que estarlos cambiando poco a poquito. Hay otro que se llama terapia de control de estímulos de sueño y pues obviamente esta va a prevenir la presencia de pensamientos incompatibles con el sueño a la hora de dormir. Entonces, tú te debes ir a dormir solamente cuando tengas sueño o estés cansado y evitar la cama para hacer actividades que obviamente no impliquen dormir. Si tú no logras dormir en ese instante, hay que salir de la cama. En los primeros 30 minutos que no logres salir, hay que salir de la cama, hacer algo relajante, algo tranquilo, algo monótono, hasta que otra vez vuelvas a querer agarrar un poquito más el sueño. Si vuelves a tu cama y otra vez pasa lo mismo, hay que repetir esta acción varias veces a lo largo de la noche, pero sí es bien importante que siempre se levanten a la misma hora. Hayas dormido o no hayas dormido esa noche y tratar de evitar las siestas. La otra es la terapia de restricción del sueño. Entonces, esto es lo que mejora la eficacia o la eficiencia del sueño. Acuérdense que una eficiencia menos del 80% ya se considera alterada. Entonces, solamente utilizar el tiempo que vamos a estar en cama para conciliar el mayor sueño posible. Entonces, tú vas a calcular, por ejemplo, las horas que realmente el paciente duerme mientras está en cama por noche y se le va a permitir al paciente estar en cama ese tiempo más 15 minutos más. Y esto va a ser así todos los días. También estarse levantando a la misma hora, haya o no haya dormido. No tomar siestas durante el día. Cuando el paciente en cierto periodo del tiempo que esté haciendo esto y logre alcanzar en el tiempo que está en cama dormir adecuadamente, una eficiencia de más del 85%, ahora sí vamos a permitirle al paciente que se quede 15 minutos, que vaya 15 minutos antes a su cama. Y este procedimiento hay que repetirlo y repetirlo hasta que el paciente tenga sus 8 horas o sus 7 horas de sueño. Así como pueden ver, hay psicólogos especialistas en trastornos de sueños, entonces hay que recurrir a ellos. Ellos son los que nos pueden ayudar a hacer todo este tipo de terapias. La otra terapia es la terapia cognitivo-conductual, que obviamente nos va a ayudar el psicólogo a modificar las creencias y las actitudes erróneas que tenemos durante el sueño. Entonces, más que nada te ayuda a identificar cuáles son los factores precipitantes, perpetuantes y predisponentes que tenemos nosotros y para poder lograr el sueño. La otra terapia que también funciona es la acupuntura y a veces nos logra un mantenimiento de sueño mayor de 6 horas. Bueno, ahora vamos al tratamiento farmacológico, que hay que tomar en cuenta. El principio de geriatría es muy clásico, muy básico. Acuérdense que menos es más y que siempre es a dosis bajas y poco a poquito. Entonces, ¿cuál es la dificultad de iniciar este tipo de fármacos en adultos mayores o en viejitos? 1, los factores socioculturales que influyen en el cumplimiento del tratamiento. Ay, es que es medicina para dormir. Ay, es que es medicina para locos. Ay, es que es medicina para trastornos psiquiátricos. Entonces, es muy complicado.
También que muchos de esos pacientes tienen pluripatologías y polimedicación, entonces la polifarmacia, las interacciones, los efectos adversos, más el fármaco que tú les vas a dar para dormir, no doctora, pues ya tomo 20, voy a tomar otro más para dormir, entonces por eso es muy difícil lograr que el adulto mayor pueda dormir adecuadamente. La otra cuestión que ya hemos comentado en la otra clase es que hay que tener muy en cuenta la farmacodinamia, que es la sensibilidad que tiene en especial todas estas sustancias en el sistema nervioso central, y la farmacocinética. Entonces va a incrementar la disponibilidad en el viejito del fármaco. Acuérdate que el volumen de distribución también es diferente y la eliminación es totalmente diferente. De los fármacos más importantes son los hipnóticos, entre ellos sabemos que están las benzodiazepinas y los agonistas de los receptores de las benzodiazepinas, que son los fármacos conocidos como Z. Entonces lo que vamos a hablar ahorita es que hay que tratar de evitar la utilización crónica de benzodiazepinas, más de 4 semanas. Hay que usar dosis muy bajas de ellas. Recuerden que genera dependencia y deterioro cognitivo. Hay aumento de caídas en los viejitos y por consecuente fracturas. Y es súper importante la prioridad de la retirada gradual de estos tipos de fármacos. Entonces, genera muchos efectos adversos, genera depresión del sistema nervioso central, amnesia al día siguiente, hiperexcitabilidad, trastornos psiquiátricos, confusión, delirium, que el paciente no tenga la capacidad de motriz adecuada al día siguiente, que tenga ansiedad, puede tener síntomas psicóticos, puede tener desinhibición. Entonces, para recordar un poquito lo que hacen las benzodiazepinas, pues van a actuar como moduladores alostéricos de GABA, que se van a unir específicamente al receptor GABA-A, y esto va a generar que facilite la apertura de los iones de calcio y dando como resultado la actividad GABA inhibitoria, que es el estado de inhibición neuronal que vamos a tener. Bueno, en cuanto a las benzodiazepinas, ahorita vamos a nombrar algunas. Se pueden utilizar para el insomnio agudo y en un insomnio de corto plazo, ¿no? Y el tiempo, mejora el tiempo de latencia y mejora obviamente la duración del sueño. Tomar en cuenta que este tipo de fármacos generan tolerancia a la brevedad, dependencia física, incluso hasta psíquica. Hay algunos pacientes que siguen con clonazepam 2 gotitas y es que no, doctor, si le bajo una gotita no puedo dormir. A veces no es posible, pero es cierto, tienen una dependencia psíquica con los fármacos. Es muy importante no tener una interrupción súbita, que es lo que sucede mucho también en el servicio de medicina interna. Cuando llegan a hospitalización, quitamos las benzodiazepinas cuando el viejito tiene años tomándolas y esto genera pues insomnio de rebote y más alucinaciones y delirium y bueno, se ponen peor, ¿no? Hay que tratar de evitarla. Si el paciente no consumía benzodiazepinas anterior, que no sea la primera opción, no es lo ideal, y más si se trata de un insomnio crónico. ¿Qué tipo de benzodiazepinas utilizar? Valorar. No se recomienda las benzodiazepinas de acción corta por la cuestión de la vida media, entonces esto va a generar que el paciente tenga más dependencia, tenga delirium, despierten, tengan caídas durante la noche. Y bueno, la vida media larga menos. Ahorita vamos a ver que hay una vida media larga hasta de 100 horas. En cuanto a los agonistas de los receptores de las benzodiazepinas o los fármacos Z, son inductores, no mantienen el sueño, que quede muy claro. Y el problema con ellos es que al día siguiente puede generar este cansancio residual. Bueno, te lo menciono así como teóricamente, parecen enloquecidos. Esto solamente sucede en pacientes ancianos. No es recomendable el Zolpidem. Si se lo vas a dar a un adulto mayor, tiene que ser 1/4 de 10 miligramos, la dosis más bajita. Y de hecho en adultos jóvenes también funciona, con 1/4 tienen para inducir el sueño. Este inductor es más o menos de 3 a 5 horas y bueno, no genera insomnio de rebote, no genera crisis de abstinencia como las benzodiazepinas y también es bueno para el insomnio crónico. Ok, entonces, en cuanto a las benzodiazepinas de vida media corta, tenemos que pueden ser menos de 6 horas. Ya conocemos el midazolam, el triazolam, entonces hay que tratar de evitarlos. La vida media corta, entre 6 a 20 horas.
lo que también conocemos del alprazolam, y muchos pacientes con trastornos de sueño llegan con alprazolam, también hay que tratar de evitarlos, y a lo mejor utilizar benzodiazepinas de vida media intermedia, de 20 horas más o menos, como el clonazepam, bromazepam. Y la vida media larga, que ya conocemos todos, es el diazepam, que también te digo puede tener desde de 100 a 200 de horas de vida media. ¿Cuáles son los hipnóticos no benzodiazepínicos? Pues obviamente aquí existen tres: Saleplon, Zolpidem y Zopiclona. Pero el más común y el que hay aquí en México que utilizamos es el Zolpidem. Entonces la vida media es corta también, de una hora punto 5 a 4 horas. Entonces es lo que podemos utilizar con las benzodiazepinas. El Zolpidem mejora la latencia del sueño, mejora la calidad del sueño y el tiempo total del sueño y el número de despertares también. Ok, para continuar con el tratamiento farmacológico tenemos otro grupo que son los antidepresivos con perfil sedante, y obviamente siempre y cuando el insomnio sea síntoma del síndrome depresivo, hay que valorar los horarios de administración. En este rubro tenemos a los antidepresivos tricíclicos. La doxepina está avalada por la FDA, viene en dosis de 3 a 6 miligramos y pues reduce los despertares e incrementa el tiempo total del sueño. La amitriptilina se puede utilizar, sí, un cuartito de tableta de 25 miligramos también, es una buena opción. La otra cuestión, tenemos trazodona también, que es muy sedante para el paciente y mejora los parámetros de la calidad de sueño y el número de despertares. Esta viene de 25 o 50 miligramos, se lo podemos dar cada tercer día, pero recordando que genera hipotensión ortostática, síncope y boca seca. Entonces, otro de los antidepresivos que son muy buenos para el insomnio es la mirtazapina. Disminuye la latencia también, disminuye el número de despertares e incrementa el sueño de ondas lentas. Entonces, pero aquí hay un pequeño secretito que obviamente hay que darlo siempre a dosis bajas, 7.5 miligramos. La tableta puede venir en presentación de 15, de 30, pero a 7.5 miligramos tiene este receptor que es antihistaminérgico y es muy bueno para que el paciente pueda dormir. Hay que tener cuidado porque los primeros días puede generar una somnolencia diurna. Hay que tener cuidado en qué también pacientes usarlo. Recuerden, no ángulo cerrado de glaucoma, no en pacientes diabéticos porque incrementa de peso y como consecuente incrementa las cifras de glucemia todo el tiempo. Entonces, pues nada más. Vamos a hablar también de los agonistas de los receptores de la melatonina. También no son como muy conocidos. Entre ellos tenemos, el que sí es súper conocido, que también todo el mundo lo intenta usar y que obviamente no funciona, es la melatonina. La melatonina se une a los receptores MT1, MT2, MT3. El problema es que es un inductor y reduce la latencia del sueño, pero no lo mantiene. Entonces, el efecto de la melatonina es meramente cronobiótico, no es hipnótico, por eso no funciona. La melatonina puede funcionar para los adultos mayores si tiene una fase adelantada de sueño o en estos viajes que tengo un jet lag o algo así, se utiliza la melatonina. Hay muchos efectos secundarios al día siguiente. En los viejitos suelen decir que tienen cefalea. También muchos de ellos refieren como sueños como muy vívidos y entonces somnolencia diurna. La verdad es que no se recomienda usar la melatonina. El otro es el Ramelteon. Es aprobado también por la FDA en el 2005. Es para un insomnio inicial, disminuye la latencia del sueño, pero también genera pues esa cefalea, la somnolencia al día siguiente, el mareo, y pues es un agonista de los receptores de la melatonina, MT1 y MT2. Hay otro fármaco que existe, que es un antidepresivo, que tiene específicamente este tipo de receptores, MT1, MT2 de la melatonina. Se llama agomelatina, viene de 25 miligramos, es muy bueno si el paciente tiene depresión aunado insomnio. Y pues bueno, iniciar la mitad de la dosis y ya posteriormente 25 miligramos una hora antes de dormir. ¿Qué más tenemos por aquí? Insomnio en el paciente psicótico. Tenemos muchas opciones, lo que hemos hablado en la otra clase. Estos antipsicóticos como la quetiapina, la olanzapina, de hecho también la risperidona tiene como que ese efecto para poder dormir, pero recuerden que también hay que tomar en cuenta el síndrome metabólico que pueda tener el paciente. ¿Qué más? Podemos tener gabapentina, la pregabalina, la tiagabina. Entonces ya sabemos que
que estos tienen una subunidad alfa-2 gamma de los canales de calcio y disminuyen la actividad de los promotores de la vigilia, como el glutamato y la norepinefrina. También se puede utilizar, pero obviamente recordando todos los efectos adversos o secundarios que tienen al día siguiente. ¿Qué otra cosa tenemos en cuanto a También tenemos la difenhidramina, la hidroxicina, pero acuérdense de su acción anticolinérgica. Entonces, el otro problema con este tipo de fármacos es que generan rápido un desarrollo de tolerancia al efecto sedante. Entonces, a veces al principio sí funcionan, pero posteriormente la verdad es que no funcionan en este tipo de fármacos. Otro de los fármacos nuevos son los antagonistas de los receptores de las orexinas. Tenemos el Suvorexan, que también está aprobado por la FDA en agosto del 2014. Es el primero de los receptores de las orexinas, tanto del tipo 1 como del tipo 2, y pues está indicado para el tratamiento de insomnio de conciliación o de mantenimiento. ¿Qué otra cuestión? ¿Podemos usar las hierbas medicinales? Sí. Todo el mundo conocemos valeriana, pasiflora, el lúpulus, la amapola de California, la melisa, lavanda, tilo. Entonces sí podemos utilizarlas. Normalmente si tú haces las medidas de higiene de sueño y te tomas tu tecito de valeriana y pasiflora como a las 7 de la noche, entonces esto también nos puede servir para un insomnio, pero obviamente que no sea crónico, que no sea unado a otras patologías, que no sea unado a algún otro tipo de fármacos. Agradecemos la participación de la doctora Blanca Camacho. Recuerda, si quieres seguir siendo el mejor en tu clase, no olvides suscribirte, danos like y dale click a la campanita.